Gracias, bienvenido a un podcast más. Tenemos con nosotros a un gran fotógrafo, un amigo. Para mí todos los periodistas somos amigos, porque andamos en todos lados, nos juntamos en todos lados. Hemos vivido muchísimas cosas. Bienvenido, Eric. Eric Ávila. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Gracias, compañero. Un honor estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Aquí estamos a la hora. Eric, antes que todo, antes que empecemos en toda tu vida periodística y que te haga retroceder, ¿cuánto? ¿30 años o más? Un poquito más de 30, fíjate. Va. Yo sé que tenés un hijo que juega fútbol. Contame un poquito de él, cómo se llama y en qué parte del equipo juega. Fíjate que se llama Kevin Ávila. Él debutó con Municipal. El glorioso. Y actualmente está jugando en Chiquimulía. Su nuevo club. Ahorita esta temporada va a jugar con él en primera división. Mira, fue un orgullo verlo debutar con Municipal. Tuve la suerte de cubrir ese partido el día que él debutó. Fueron unos nervios espantosos, pero alegre verlo. Eso te iba a decir, ¿cómo te sentiste como papá verlo debutar en la Liga Mayor y con uno de los mejores equipos de Guatemala? Mira, algo, no te podía, la emoción que sentí al verlo entrar de titular y debutar con uno de los grandes. Fue bien emocionante, no cabía en esta tierra verlo yo debutar con los rojos y verlo trascender en varios equipos después de estar con Municipal. Qué bien, te felicito, pero para que no hayan celos, háblame de tu nena. Mi nena, sí. Mi hija actualmente tiene 13 años, se llama Adriana. Ella entrena karate, natación. Cuidado quien le dice suegro. Eso es muy bonito verla también entrenar en todos los lunes, miércoles y viernes. Más en los combates es donde más nervioso me pongo verla. Cuando hay torneos y tengo que ir a acompañarla a verla. ¿Y hay algunos premios que haya ganado? Sí, ha ganado primero y segundo y 2 segundos lugares y un primer lugar. Qué bien, los felicito. Sí, también tengo a mi hijo Eric, que él también fue futbolista, pero no llegó a jugar con un equipo mayor. Solo llegó jugando con la especial para que no se sienta celoso el otro equipo con comunicación. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora retrocedamos más de 30 años, Eric. ¿Cómo iniciaste en el periodismo? Fíjate que inicié en una productora de televisión que pertenecía a los señores Carpio, de los dueños de Diario El Gráfico. Me ofrecieron un trabajo ahí de ir a hacer limpieza a los estudios de ellos, donde tenían todos sus equipos, a colaborar en ordenar todo lo que utilizaban para hacer un anuncio. Y tuve la oportunidad de trabajar con ellos bastante tiempo. Llegué aproximadamente como de 16 años ahí con ellos. ¿Estamos hablando de qué año entonces, Eric? Estamos hablando de ser 87 más o menos, 86. Ahí logré aprender a hacer cámara de video con ellos, ¿sabes? Tuve la oportunidad de aprender cuando ellos salían y todo. Yo me quedaba haciendo limpieza y encendía las cámaras, encendía ahí para ver cómo enfocaban y todo. Y logré aprender a hacer video ahí con ellos. Por el tiempo que me contás, las cámaras no eran como las de ahora. No, fíjate que eran de aquellas cámaras que utilizaban casetera. Unas caseteras que como pesaban. Había una M3, me recuerdo yo, y una M7, que era la más modernita en esos tiempos. Y entonces tenías que andar cargando la casetera, ayudándole al camarógrafo, a ponerle a veces en campaña que Jorge Carpio era el dueño del gráfico y de esta productora. Le hacíamos todos los anuncios de política porque él fue candidato presidencial. Entonces en la campaña tenías que andar atrás del camarógrafo con la casetera asistiéndolo, ¿verdad? Cuidado te le despegabas. No, porque pegaba con el cable, te traías
la cámara al suelo, sí. ¿Y qué te decía el camarógrafo si pasaba eso, Eric? Solo te volteaba a ver y ya después sí te decía que tenías que andar más pegado a él, ¿verdad? Para que no sucediera eso. ¿Y cómo es que conoces la cámara de fotos? Bueno, fíjate que la productora llegó a su final, que Jorge Carpio lo mataron. Entonces la productora ya dejó de existir, quebró por los mismos motivos que el que lo mantenía era don Jorge. Y quedó doña Marta Riviaga de Carpio como directora y dueña del gráfico. Y ella fue la que nos ofreció trabajo ahí en el gráfico con un compañero que se llama Jorge Morales. Entonces nos dijo, miren, jóvenes, la productora ya no va a continuar, pero aquí en el gráfico tenemos dos plazas. No sé si la quieren aceptar. Plazas de fotógrafos. Entonces nos dijo, hay una para cubrir sociales y una para cubrir nota roja. Entonces a la de sociales se la dieron a Jorge Morales y la de nota roja me la dieron a mí. Y ahí es donde empecé a utilizar las cámaras de fotografía. Inclusive me mandaron a una primera cobertura ¿Cuál fue? Fíjate que me mandaron a una señora que le había explotado una granada. ¿Una granada? Una granada aquí en la zona 1. Entonces llegué al lugar así, todo temeroso, ¿va? Porque nunca había cubierto algo así. Y no había llegado la policía, no había llegado nadie ahí. Entonces entré y ya puse mi flash, que en ese tiempo era flash casi todo, ¿no? Y empecé a tomar fotos. Y cuando voy viendo la escena, ¿va? Estaba la señora ahí toda sangrerío que se veía ahí. Entonces, en una, me recuerdo bien porque en unas tomas me tiraba el flash, en otras no, y así, ¿verdad? Entonces, pero me salió una buena sin flash y esa fue la foto que utilizaron para la portada de esa vez. Recuerdo que fue mi primer portada en Diario El Gráfico. Te voy a hacer dos preguntas. Una es cuando salís de ahí, que ya haces tu trabajo, ¿cómo salís? ¿Impresionado? ¿Qué impresión te dio? Fíjate que sí salí así impresionado porque cuando salí del lugar y ya me puse, estaba en la calle, me temblaban las manos, hasta las piernas, me temblaba de la impresión de ver a la persona como había quedado. ¿Era la primera vez que mirabas a un fallecido? Era la primera vez que yo miraba a una persona así fallecida, en esa forma, ¿verdad? Porque sí había visto en accidentes y todo, pero así de lejitos nunca había estado tan de cerca. Eso me impresionó mucho. Y cuando te dijeron vas a ir a nota roja, ¿nunca imaginaste a lo que dijo? Nunca me imaginaba a lo que iba a ir. Nunca me imaginaba que era nota roja. Pero ya después, en ese tiempo me recuerdo yo que estaba el jefe de fotografía, Gatica Trejo, ¿no? ¿Te acordás? Ricardo Gatica Trejo. Él estaba ahí y me dijo, Eric, ¿qué le pasó? Y le empecé a contar lo que había sucedido con esta. No se preocupe, me dijo, poco a poco va a ir pasando. Y un día me dijo, vénganse, vámonos. Me dijo, y me llevó a la morgue. Que en ese tiempo teníamos la oportunidad, no sé si te acordás que podíamos entrar a tomar fotos y todo. Y me llevó a la morgue. Y cuando vamos entrando, un montón de personas fallecían. Yo creo que eso fue lo que me ayudó bastante a que me pasara hasta ya a la hora de estar cubriendo personas fallecidas en este sentido. Sí, porque ahí miras personas que están abiertas, por decirlo así, ¿verdad? En nuestro léxico. Exactamente, así es. Y ya después, fíjate, ya cubría varias personas así muertas y todavía ya no sentía del mismo temor. Te fuiste como acostumbrando, no que hayas perdido el valor humano, ¿verdad? Exacto, se va acostumbrando uno en esto. Eric, ¿cuánto tiempo pasaste en el gráfico? Fíjate que en el gráfico como fotógrafo pasé aproximadamente 3 años. Luego del periódico del gráfico me fui al periódico. Que hubo una oportunidad en una plaza ahí. Me recuerdo bien que Esvin García me dijo, mira, fíjate que hay una plaza aquí en el periódico, no sé si te querés venir para acá. Pero mira, lo pensé y repensé irme para el periódico porque decía, ahí si no doy la talla, ¿va? Porque ahí mirabas unas fotos inmensas, bonitas fotos y decía, ¿será que voy a dar la talla? Bueno, al final me habló el jefe de fotografía
del periódico Moisés Castillo y me dijo, mira, nos interesa que te vengas para acá. Y me fui al periódico al final de todo, ¿verdad? Perdí el temor de que se iba a dar la talla y me fui al periódico. ¿Pero por qué? Porque era un periódico ya más, digamos, con más categoría. Fíjate que el tipo de fotografía del periódico era diferente, muy diferente a los demás medios. Ahí buscabas fotos artísticas, hasta para cubrir una persona fallecida tenías que buscar un punto que no se viera la persona muerta, que no se viera sangre, algo distinto, ¿verdad? Entonces a eso era lo que yo te decía que no podía dar la talla. Pero al final, gracias a Dios, se me abrieron las puertas y logré entrar bien ahí al periódico. Estando en el periódico, ¿tuviste alguna portada que te haya ganado, que haya resaltado en varias? Sí, fíjate que tuve 2 fotografías que resaltan mi existencia en el periódico, que fue la del secuestro de dos personas en un juzgado de Amatitlán, que uno de los reos lo secuestró con una granada en la mano. Fíjate que en ese entonces me mandaron a la cobertura y pasamos más de día y medio esperando a ver qué iba a pasar con esta persona, porque él amenazaba con la granada que la iba a tirar o iba a matar a las personas. Y me recuerdo bien que se fue a refugiar a una gasolinera. En la que está en la entrada de Matitlán. En la que está en la entrada de Matitlán. Cuando estábamos ahí, todos pendientes de que si explotaba la granada, ahí nos íbamos a ir un montón de compañeros periodistas que estábamos cubriendo esa actividad. Entonces vino hasta el día siguiente, digamos, cuando amaneció, el chavo pidió un carro. Y le dieron, me recuerdo que un negociador y empezó a platicar con él y le dio una radiopatrulla. Pero yo recuerdo que a lo lejos recuerdo que mencionaron de que no tenía mucho combustible. No sé, ¿te acuerdas de eso? Sí. Entonces el chavo pidió que se fueran hacia el puerto, que quería ir a ver a su mamá. Me recuerdo que él... Allá se quería ir a matar frente a su casa. Cabal. Entonces agarró el carro y le dieron... Yo me acuerdo que le habían dado un piloto. Y él iba de un lado y el chavo empezó a manejar y se fueron a camino al puerto. Estando en el camino, liberó al hombre, al chavo, ¿verdad? Lo liberó y se quedó la muchacha con él. Y siguieron en no me recuerdo qué kilómetro fue donde se detuvieron. Y ahí me recuerdo que él quería seguir negociando y pidió una pistola. Pidió una pistola y entonces le dieron una pistola, pero sin el percutor, creo yo que le llaman eso. Y en eso estaban negociando. Cuando él se la iba a pasar, me recuerdo que Enio Rivera, director de la PNC, abrió la puerta y jala a la muchacha y sale huyendo con ella. Y pasaron, ¿qué te digo? Unos cuantos segundos cuando se ve la explosión de la granada, ¿verdad? Y hasta allá me volteé a tomar un par de fotos donde el carro estaba... que cuando explotó todavía se miraba humo saliendo de los lados y el chavo ahí falleció. Y todavía me recuerdo que hubo una gente que le empezó a disparar, ¿verdad? Pero ya él ya había fallecido. De la policía. Esa foto, te digo yo, que me queda así como en mis recuerdos porque yo empezaba en el periódico. Tenía aproximadamente meses, creo yo, que estaba ahí. Cuando llegamos al periódico, me recuerdo muy bien que Juan Carlos Torres estaba de coordinador y me dijo, mira, está esto, dale voz, va. Y me fui así todo pensando en el camino, ¿qué voy a hacer, va? ¿Qué voy a hacer? Porque era distinta la fotografía. Y gracias a Dios, mira, me salió una foto distinta a los demás medios. Sí, porque lo que se logra ver es que el policía que va corriendo a la par de ella, él es Enio Rivera. Para quienes se acuerdan de periodistas y personas que nos ven y nos escuchan, el que va corriendo a la par de ella y la libera es Enio Rivera, que después llega a ser el director de la PNC. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y a él
vamos a poner un poquito en contexto a la gente, es porque ella estaba del lado izquierdo de él y quien le estaba dando la pistola era del lado derecho de quien la tenía a ella secuestrada. Entonces, por eso es que cuando él voltea a querer agarrar el revólver que le iban a dar, Ennio la jala. Ennio la jala. Entonces, cuando él voltea, es que él, su instinto es quererla agarrar y es donde estira la pierna. Y a ese le cae la granada. Sí. Y ahí es donde, así es como miro que es tu foto, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cuál es la otra foto que La otra fotografía es donde está el general Ríos Montt, Alfonso Portillo y Ramiro de León Carpio. Ajá. Fíjate que esa vez me dice el editor, va, mira, andate a un hotel aquí en la zona 7, a Tikal Futura. Ahí están reunidos los del FRG. Anda a ver qué conseguís, me dijo. Y me voy a buscar, va, pero sí me había dicho que estaban estos personajes. Y tenía en mente por lo menos encontrarlos ahí en un pasillo o algo así. Cuando llego, pasó más de una hora, me encontré otro colega. Y medio nos platicamos, pero no nos dijimos a qué andábamos los dos, ¿verdad? Y los dos iban por lo mismo. Y los dos íbamos por lo mismo. Entonces dije, vamos a esperar una media hora más y me voy. Me senté en una de las banquitas ahí cuando el tiempo. Cuando ya me iba a retirar, me encontré a alguien cercano de Alfonso Portillo. Yo creo que era uno de los de seguridad. Y me preguntó, ¿y qué andas haciendo acá? Y le conté a lo que yo iba. Entonces me dijo, mira, venite, me dijo, te voy a decir algo, ¿va? Y me llevó a la habitación donde ellos estaban. Ajá. Cuando llegamos ahí, me dijo, te voy a abrir un par de segundos. Si logras algo, es tu suerte. Y si no, pues... Y abre la puerta. Cuando él abre la puerta, yo ya llevaba preparada mi cámara y todo. Él abre la puerta y logra esa fotografía, los tres bien cerca, riéndose, ¿verdad? Logré tomar unas 3 fotografías, ¿va? Porque rápido digo, Portillo, cierren la puerta. Y ya había tomado las como 3 fotografías. Y en las 3, una foco, una fuera de foco y la otra mal iluminada, ¿va? Pero sí logré esa foto. Son cosas que decimos, ¿cómo lo logré? Al final llegas a revelar tu rollo. Sí, miras vos y dices, qué fotona me cheva, ahí solo yo la tengo. Claro, o sea, es exclusiva. Eso te iba a decir, la foto como que hubiera sido posada. Exacto. Y nada que ver. Nada que ver. Porque ahí están adentro de una habitación, ahí en el hotel. Y te digo, el cuate me abrió la puerta y fue donde yo logré tirar las fotos. Y está Alfonso, ¿cómo se llama? Abrazando a Ramiro de León Carpio. A Ramiro de León Carpio. Buenísima la foto. Cualquiera habría dicho, abrácense. Sí, cabal. Y nada que ver. Nada que ver, mira, fíjate. Y ahí estando en el periódico, ¿tenés alguna cobertura con algún personaje que haya venido a Guatemala? Sí, fíjate que sí me recuerdo que vino George Bush, hijo, creo yo que fue el que vino. Y fue a una cooperativa en Chimaltenango. Ahí lo gracioso es de que él anda cargando una caja de verduras. Entonces yo le digo, aquí, mira, muchachos andan, cuando la enseñé en el periódico, muchachos agarré a un migrante cargando su caja de verduras después de la jornada. Y es esta foto del presidente de Estados Unidos. Acá de Estados Unidos. Y otra de las fotos que logré de personajes fue con el alcalde en ese entonces, Álvaro Arzú, que vino la reina y el rey de España. Ya. Ahí nos llevaron a la cobertura, pero yo me quedé afuera de la municipalidad y logré tomar la fotografía cuando ellos iban entrando a la muni. Eso es algo histórico porque para mí es muy histórico porque nunca había logrado una foto así de estos personajes. De los reyes y que vinieron los dos. Claro. Casi siempre viene solo el rey. Ahora, y esa vez venían los dos. Y cabal, en la foto se nota donde está el exalcalde Álvaro Arzú y su esposa. Y la están esperando y entran a la y los acompañan para entrar. Ajá, así es. ¿Cómo te eligieron para que fueras a esos lugares? Fíjate que ahí el que siempre es el editor.
o el coordinador, va, el que siempre está en la oficina, casi siempre es el coordinador, es el que dice, mira vos, hay algo, vas vos, va. Entonces, lo eligen tal vez a la suerte, va, vos vas aquí, vos vas allá, y lo que siempre hay que, digo yo, cuando vayas a una cobertura, siempre va en la cabeza que esa va a ser la portada, va, aunque no sea una cobertura de lujo. Pero así tenés que ir para poder lograr, Exacto. lograr algo. Fíjate que eso le digo yo a veces a compañeros, ¿no? A mí muchas van a una conferencia de prensa, van a una protesta. Ustedes siempre lleven en mente que esa va a ser la portada, aunque no lo sea. ¿Cuánto tiempo estuviste en el periódico, Eric? En el periódico trabajé como unos 11 años más o menos. 11 años. Bastante tiempo. Bastante tiempo. Porque después del periódico me fui a nuestro diario. A nuestro diario. A nuestro diario. Pero antes de irme a nuestro diario, ya había aplicado a la plaza. Pero me dijeron que tenía que tener bachillerato, por lo menos, ¿verdad? Y yo en ese tiempo solo tenía sexto primaria. Entonces, estando en el periódico, tuve la oportunidad de sacar los básicos y bachillerato por madurez. Entonces me iba a estudiar todos los sábados. Y estando así, el compañero que andaba conmigo de piloto le pedí apoyo. Vos, mira, ayúdame para cualquier cobertura que pueda salir y yo te dejo la cámara ya armadita por si tenés alguna actividad. Me haces la campaña de cubrirlo, ¿va? Que era Alex Cruz. Alex Cruz. Ajá. Y entonces, si había una conferencia, le decía yo cuánto tenía que poner de velocidad y cuánto de diafragma y con el flash cómo utilizarlo. Y ahí miras clarito y tomas la foto. Y ahí ganaron los dos porque él aprendió a hacer fotos. Él aprendió a hacer fotos. famoso Caña. Sí, así es. Él aprendió a hacer fotografía. ¿Y lograste llegar a nuestro diario? Fíjate que logré llegar a nuestro diario. Después de que saqué mi bachillerato, entonces ya le dije al editor de fotografía en ese entonces, Raúl Mioño, mire, aquí tengo ya mi diploma de bachillerato. Y entraste. Y llegué. Y estando ahí, ¿hubo alguna cobertura importante que tuvieras? Aunque nuestro diario se caracterizaba, fue todo lo distinto al periódico, porque en el periódico tenías que ser más sutil para poder tomar una foto. Exacto. Pero aquí tal vez era más lo instantáneo de lo que tenías que tomar a lo del periódico. Sí, fíjate que me tuve que adaptar al tipo de fotografía que hacían en nuestro diario. Porque ahí llegabas muerto y todo, les gustaba ver mucho a la gente llorar o el bulto de la persona fallecida. Entonces me tuve que adaptar mucho a ese sistema porque me costó un poquito porque yo traía el rollo del periódico. Yo iba a cubrir una persona muerta, utilizaba la cinta donde dice no pase o así, ¿verdad? O ponerle un zapato nada más y cambio a ellos era distinto, pues sí, al final lo logré. Sí, con la pregunta que me hace si alguna cobertura en especial fue la pelea entre pandilleros en Torres Tribunales. Contame, ¿cómo fue? Yo pasé como un año y medio cubriendo Torres Tribunales con Estuardo Pinto, que era el reportero. Llegamos a esa cobertura. Entramos a todos los medios, entramos ahí. Pero Estuardo me dijo, mira, que él me decía, Chito, mira, Chito, de aquí no nos vayamos, aquí se va a poner buena la cosa. Y los demás compañeros se levantaron y se empezaron a ir y todo. Se aburrieron. Y estando ahí pasó como una media hora del inicio de la audiencia, cuando se empezó a escuchar aquellos ruidos de tirar sillas y los muebles. Cuando me doy cuenta, se estaban agarrando a cuchillazos. No sé cómo lograron meter los cuchillos ahí a la audiencia. Cuando yo sentí, estaba en medio de ellos tomando fotos. Y yo ya sentía que me iban a dar mi cuchillazo también, ¿verdad? Y de repente estaba entre todo este rollo de las peleas cuando escucho el ruido de las armas.
de los guardias penitenciarios. Empezaron a agarrarlos así a golpes para botarlos, claro, y les apuntaban con los fusiles. Pero esa es una de las coberturas que tuve ahí. Que tuviste, ¿sabes? Sí, que tuve ahí. Si te das cuenta, pusieron como unas 6 fotos en la portada. Pero y eso casi no lo hacía nuestro diario. Poner muchas fotos. Pero sí había mucho material, porque adentro dieron 2 páginas más de eso. Y lo bonito, dice, que en esos tiempos, que solo yo la tuve. ¿Va? Fue tu exclusiva. Fue exclusiva también. Porque solo yo tenía eso. ¿Y no tuviste miedo que te fueran a matar en ese momento? Claro, sí. Llegó un momento que, te digo, ya sentía que me iban a agarrar a mí con los cuchillos. Pero sí, como que se identificaban los muchachos que yo era el fotógrafo que estaba en medio de todo eso. Porque... Bueno, ahorita se ríe uno, sí, pero en el momentito salimos con la adrenalina hasta arriba. Y que eso es lo que pasa, uno no piensa. Uno solo lo que quiere es hacer la mejor fotografía. Y se te sube la adrenalina, andas metido en todo y no pensás que en la casa te está esperando la familia. ¿O? ¿Y alguna otra anécdota que te acordes de ahí de nuestro diario? Sí, fíjate que varias coberturas de muertos que anduvimos cubriendo con los compañeros. Como te digo, me tuve que adaptar al sistema de fotografía de ellos. Sí, era un poquito difícil tomarle las fotos a las personas llorando, porque se pone uno a pensar muchas cosas de uno, que uno tiene familia, hijos y todo. Claro. Y no le gustaría a uno ver que le estén tomando fotos a las personas así, ¿verdad? Y una foto de esas podría ser esta, donde hay un señor que está llorando Exacto. En una ambulancia, sí. Y se mira... Y si te das cuenta, ahí se ve la persona fallecida y de fondo la persona, el familiar llorando. Y creo que hay que estar en el momento exacto. Tienes que estar en el momento exacto, porque ellos llegan un ratito, reconocen a su familiar y luego lo saca el Ministerio Público o la policía. ¿No? Y eso es lo que vos decís, ¿va? Que si le cuesta a uno tomar una foto así, porque uno se pone a pensar que uno tiene familia. Exacto. Y a uno no le gustaría que estén juzgando a la persona al familiar que esté fallecido. ¿No? Sí, así Mira, es. Sí. Entre tus fotos yo veo que tenés unas fotos con unas personas que están armadas. ¿Estos quiénes son? ¿Y dónde fue? Bueno, fíjate que esto ahí ya fue estar trabajando para Prensa Libre, que actualmente estoy trabajando ahí en Prensa Libre. Esa vez mi jefe, el editor, me dijo, mira, fíjate que en Bárcenas hay un grupo de personas encapuchados y fuertemente armados cuidando el pueblo. Andaba, échate en la vuelta, de repente encontrás algo. Ahí me fui con mi compañero piloto, llegando al lugar, los vimos en una esquina. Estaban ya preparándose para irse cada quien a sus casas y luego a trabajar, me imagino. Cuando llego, le digo a Ken, mira, para, vamos a platicar. Le voy a ir a platicar a los chavos. De repente nos dejan tomarle un par de fotos. Y llego, les digo, miren, jóvenes, buenos días. Nosotros somos de Prensa Libre y pues nos mandaron a buscarlos para ver si podemos platicar respecto a ver cómo han logrado mantener ustedes la paz aquí en el pueblo. ¿Va? Y les dije todo eso para que se agarraran confianza y me dieran chance de tomarle fotos. Entonces me dijo uno de ellos, permíteme, dijo, y se fue. ¿Va? Y fue a llamar al líder de ellos. Cuando llegó le volví a decir lo mismo, que queríamos que me contara cómo es que ellos han logrado mantener la paz en el pueblo y me gustaría tomarles un par de fotografías. Entonces, los que tenían el gorro hacia arriba, digamos, puesto, se lo pusieron bien, se lo colocaron para que no se les viera el rostro y hasta me posaron ahí con las armas. Si te das cuenta, tienen hasta una minibús y escopetas, escuadras. Sí, son de alto calibre. De alto calibre. Pero yo decía, mira, yo todo nervioso, ¿verdad? Porque, eso te voy a decir que sentiste estar con gente fuertemente armada, ¿verdad? Porque
Uno no está acostumbrado a eso. Claro. Tu machete es la cámara. Exacto. Pero ya estar con gente así, ¿qué se siente? Sí, me dio un poco de... Me dio miedo. Me dio miedo de verlos así en la forma que estaban armados y con capuchones. ¿Va? De repente una de esas se comete un error uno de ellos y le dan un sucuetazo. Se da un disparo, ¿no? Sí, claro. Pero sí, gracias a Dios logramos la fotografía ese día. Y estando en Prensa Libre, ¿qué coberturas tuviste? Porque ya son 16 años de estar ahí, ¿verdad? 16 años tengo de estar en Prensa Libre. Fíjate que he tenido la oportunidad de cubrir lo que es nacionales, deportes. Una de las más duras, siento yo, que he cubierto en Prensa Libre fue lo del volcán, la tragedia del volcán. ¿Ya qué? Que pues nos mandaron a la cobertura. Y cuando llegamos ahí a la falda del volcán, ya no nos dejaron entrar. Pero eso fue cuando se vino... Cuando se vino, y hubieron varios muertos. Ya. Entonces no nos dejaron entrar por la vía normal, digamos, para andar detrás de los bomberos, donde ellos andaban buscando personas fallecidas. Entonces una señora nos dijo, miren, por aquí hay un extravío, se pueden ir por acá. Y nos vamos por ese extravío y sin conocer. O sea, no sabíamos que íbamos a encontrar dónde pararnos y todo eso, ¿verdad? Porque inclusive ahí un compañero se le fue uno de sus pies, donde había lava. Se quemó, lo tuvieron que sacar los bomberos. Pues entonces nos fuimos por ese lado. Bien triste porque en el camino ese que agarramos encontramos un niño calcinado, un señor, una señora. Llegamos a una de las casas y se miraba abierta la ventana y se miraban varias personas ahí muertas. Hay una imagen que cuesta olvidar, que el señor está recostado en la puerta, como tratando de detener a que no fuera a entrar todo eso que traía el volcán. Pero sí, se murió toda la familia ahí en esa tragedia del volcán, ¿verdad? ¿Qué sentiste, Eric? Mira, sentí mucha tristeza, sentí temor, impotencia, pensar rápido en la familia, pensar que uno tiene hijos pequeños. Me dio mucha tristeza ver toda esa gente. Porque no pudo salir ni de sus casas. No pudieron salir de sus casas y aparte de eso, no tenían ni dónde vivir. Es puro, como te dijera, es algo que ellos tenían sus terrenos ahí que no le iban a abandonar al momento de estar pasando todo eso. Aunque llegara quien les dijera, mire, se tienen que ir de acá. ¿verdad? ¿Quién va a abandonar lo poco que tienen? Lo poco que tienen. Entonces todo eso le pone uno a pensar, ¿va? Ojalá que logren darles un lugar a mucha gente que vive así en varios lugares, no solamente en el volcán. ¿va? Claro. ¿Y otra cosa te tocó que cubrir, Eric? En Prensa Libre cubrí ponerle la quema del Congreso. No sé si te acordás que quemaron el Congreso esto fue por el presupuesto, creo yo. Claro. Por el presupuesto, que llegaron varios encapuchados al Congreso y se metieron varios ahí a querer hacer daño al edificio, ¿va? Y le prendieron fuego al Congreso. Ahí estuvo bien crítico esto porque la policía andaba repartiendo macanazos al que se le atravesara. Y aparte de eso, gas lacrimógeno, hubieron varios detenidos y feo estuvo ese. ¿Y te expusiste? ¿Perdón? ¿Te expusiste mucho? Se expone uno. Se expone uno en todo eso porque uno no sabe en qué momento vas a recibir un golpe, ¿verdad? Esta es una de las fotos donde apareces. Ese es en una protesta allá. Esto es diferente. Ese es diferente. Ese es otra. Esa es otra cobertura de una protesta por darse al pasaje en San Pedro Ayampú. Hasta allá. Entonces quemaron llantas y siempre se expone uno a los golpes, a las piedras que lanzan los vecinos, en protestas. Y siempre está uno ahí con
con temor. Eric, cambiemos un poquito de la idea de la nota roja, porque yo oí que me mencionaste que cubriste también deportes. Sí, así es. Ajá, ¿qué clase de deporte cubriste y qué me puedes contar de las fotos que tomaste? Fíjate que he cubierto varias eliminatorias de la selección. He cubierto fútbol nacional y lo que es la vuelta ciclística. En fútbol nacional, pues cubrimos todos los fines de semana cuando estamos de turno, vamos a las coberturas, que es totalmente distinta la fotografía, que es más rápido lo que tienes que lograr en enfoque y en disparar la fotografía. En la vuelta ciclística hay unas que son buenas la cobertura, porque me recuerdo que este ciclista Peyo Toc iba a ganar la vuelta en ese entonces, y querían entrar abrazados, pero uno de ellos perdió el equilibrio y se cayeron, ¿va? Y todos en la meta entran, pero en el suelo, ¿va? Sí, pues entran. Se cayeron y entraron, pero golpeados sí. Ahí mismo. Y esa es la foto que tenés donde están tirados prácticamente en el suelo. Están cayendo. Sí, exacto. Ya no están cayendo. Están cayendo, sí. Se golpearon varios de ellos, se lastimaron. Y al final sí ganó Toc. Pero si hubiera ido, imagínate, hubiera llegado más cerca el que lo seguía, le pudo haber quitado la vuelta. Líder. Así, cabal. Estuviste en el momento adecuado. Estuve. ¿Y esta foto de este jugador? Ese es un jugador de Guastatoya, compartido contra Municipal. Como te digo, ahí tenés que tener también un poquito de agilidad para poder hacer rápido las fotografías. Y en esta se me dio ahí con el cabezazo que pega este jugador. Y se ve clara la foto porque tiene el balón en la cabeza y todo estirada la cara. La cara, ¿va? Como que le hubiera manipulado la cara. Cabal. ¿Y en fútbol? En fútbol he cubierto varias. He tenido tristezas y alegrías con la selección donde he ido a cubrir. ¿Y las has vivido en la cancha? Y las he vivido en la cancha. Recuerdo una donde perdieron contra Costa Rica, allá en Costa Rica. ¿Allá fuiste? Sí, fue algo bien duro, ¿va? Porque sí, al final fue goleada la que nos dieron. Y lo más breve es que esa vez nos quedamos en el mismo hotel con la selección y yo decía, voy a ir a maltratar a esos famosos. Pero ya no, hombre, tranquilo, ya perdieron. Ya pasó. No, debe ser fuerte. Y sí. A mí también me tocó que cubrir fútbol en cámara, en gramilla. Y eso es lo peor, cuando meten gol a favor de... El estadio pero cuando le meten gol a la selección o al equipo local es lo peor, que después tenés que salir huyendo prácticamente con el equipo porque los empiezan a tirar de todo y si no estás preparado te puede caer algo. Sí, mira. No sé si te pasó eso, que cuando perdían los rojos o los cremas o cualquier equipo, el local empieza a tirar de todo. Fíjate que te voy a ser sincero, el partido más difícil que he cubierto fue el debut de mi hijo. Ese partido lo viví, tenía que tomar fotografías, pero yo tomaba una fotografía y lo miraba, tomaba una fotografía y miraba. Y lo más escalofriante, diría yo, es escuchar a la gente cuando los maltrata. La grande, decís vos, pues llega. Es así bien raro a oír, sí. Pero bien emocionante y con los nervios de punta verlo. Y la foto que más recuerdo así, que nunca voy a olvidar, verlo con la copa de campeón con Santa Lucía, Cochumalguapa, y que le ganaron a los cremas en el Nacional, en el Doroteo. Fíjate. Entonces también tuve la oportunidad de cubrir esa... Y esa vez de gritar o tomar la foto. Esa final. Y una de las fotos que logré fue él con la copa de campeón. Y emocionante porque terminó el partido y me fue a buscar donde yo estaba y me fue a entregar la camisola que había utilizado. Qué dicha. Sí, la verdad que dicha. Sí. No dormiste de la alegría. Me imagino que no dormiste. Sí, y esa camisola no la encontraba un día fíjate. No la encontraba. ¿Qué hice esa camisola? Cuando voy viendo salir alguien de su habitación con la camisola puesta.
Y Adriana la quién. tenía, mi hija la había agarrado. Me imagino. Pero qué alegre, ¿no? Felicitaciones. Sí. Eso cuesta. Tener ese privilegio. Sí. Ese privilegio, pocos creo que lo han tenido. Sí, la verdad que sí. Pero muy, muy alegre. Es alegre eso, es del deporte. Andar cubriendo deportes. A mí me gusta mucho andar Y cubriendo. es alegre, es algo muy diferente a lo que uno mira en la calle. Exacto. A ti que te va, con todo respeto lo voy a decir, en Shela me pasaron a mí dos cosas. Y fue cubriendo fútbol. Esa vez jugaba Shela Comunicaciones. Me acuerdo yo que en ese tiempo le llamaban el Green Team a Comunicaciones porque estaba Rolando Fonseca y estaba todo ese equipón que llegó a tener. Perdón. Y llegó a jugar allá a Shela. Y no me acuerdo si Shela perdiendo no clasificaba o que antes era hexagonal. Total de que Shela perdió. Pero 5 minutos antes de que terminara el partido, me acuerdo yo que nosotros le hablábamos al director de cámaras, César Medrano. César, checha, le decíamos nosotros, mire, aquí en la cámara tengo tal, la cámara tal tiene no sé qué, nosotros, y no nos contestaba, ¿verdad? Qué raro, decíamos nosotros. Cuando vimos en el retorno, Checha había puesto la cámara que estaba arriba, la había puesto que enfocara para la móvil. ¿Por qué? Porque los aficionados, no sé si te acordás esa vez, llegaron y destruyeron la móvil. La llegaron a apedrear, quebraron el windshield de la móvil. Yo me acuerdo que también los laterales los quebraron y aquellos tuvieron que salir con palos de escobas, porque cargábamos palos de escobas para limpiar la móvil, porque a veces entraban en lugares donde eran de polvo, entonces tuvieron que salir y así estaban ellos peleando en la calle. Fíjate, yo me acuerdo de eso, porque eso fue en vivo. Eso tuvieron que transmitir. Aquel pinchó la cámara que estaba, la tuvo que tirar al aire para que se dieran cuenta qué es lo que estaba pasando ahí en el estadio. Cuando vimos eso, nos hablamos entre nosotros, mucha, esta onda ya no va a haber, ¿va? Quitemos las cámaras. Y nos vamos solo oímos que termine el partido y nos vamos a la mitad de la cancha. Y total de que todos salimos corriendo junto con los cremas a la mitad de cancha porque la gente empezó a tirar de todo y cuanto la gran diabla, que tuvimos que salir con el ejército. Estuvo cardíaco, tuvimos que salir con el ejército. Y me acuerdo yo que la directiva de Shela de ese entonces tuvo que conseguir a una persona que pudiera comprársele el windshield para que pudiéramos regresar a Guate. Porque ese mismo día nos teníamos que regresar sí o sí, y el partido terminaba a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ponete. Registramos a las 12 de la noche. Sí, es que... Y que te tocara en la curva del que le decían la curva, diablo. Era de, ¿cómo se llama? De pasar todo el partido sufriendo porque, digo yo, hay personas que no llegan a ver el partido. Llegan solo a hacer solo a insultarlo. Fíjate que ahora ya casi no se da eso. Qué bueno. Ya es muy poco. Sí, maltratadas y escupitazos y que le tiran algo a uno, pero ya no es como antes. Porque antes sí recuerdo yo, cabal, cubrí un partido ahí en el Doroteo y empezaron a tirar hasta envases plásticos, pero llenos de algún líquido. Que bien recuerdo yo que iba caminando y cuando sentí, me cae el envase en la cabeza. Pero más que era plástico, yo si de vidrio me bota de un solo cuentazo. Pero sí sentí el... No, a mí me pasó con la U, cuando la U estaba también jugó contra Comunicaciones allá en La Pedrera. Y esa vez iba perdiendo la U, le metieron el primer gol los cremas a la U. Y yo que me acerco, porque yo era el que cargaba la cámara portátil, yo que me acerco a la celebración cuando empiezo a sentir que en la espalda me empieza a caer de todo. Y cuando yo sentí en el camote o la pantorrilla, que se le llama, sentí un gran golpe, que me dobló. Y tuve que decir, miren, sáquenme, no me vayan a meter, quiero ver qué tengo. Habían tirado una pelota de masking, así, mira, de este tamaño. Y me dio en el camote, pasé como un mes con el camote morado. Entonces apenas podía caminar. Eso me recuerda en las protestas que habían cuando el aumento al pasaje. Aquí en el Parque Central.
Vinieron los de la FEP y empezaron a seguir a los manifestantes, a tirarles gas y todo eso. Iba yo corriendo, mira, tranquilo. Bueno, no, tranquilo, iba corriendo, tomando fotos a la gente huyendo. Y de repente siento bien el macanazo. Era aquel, ¿te acordás de Juancho? Sí, Él, el del FEP. El del FEP. Agarra con el... Va que eran de aquellas de hule. Ya. Pero mira, vos me voy de jeta, man. Y cuando vio Juancho, que era un fotógrafo, medio me levantó y siguió corriendo. Pero sí, me recordé eso, cabal, por lo que te pasó en el estadio a vos. Ese Juancho tenía carácter. Tenía carácter. Era uno de los mejores instructores del FEP. Sí. Llegó a ser jefe del FEP muy bueno. Uno de los mejores policías que había conocido. Sí. Entre todo, te tocó que vivir la muerte de algún tu compañero. Fíjate que... ¿Periodista que no haya trabajado con vos? Sí, pues Roberto Martínez. A él también precisamente fue cabal en aumento al pasaje en el gobierno deportivo. Él estábamos cubriendo ahí por la municipalidad. Cuando llegó Roberto, yo estaba cubriendo ahí, pero ya me habían dicho que me tenía que retirar para llevar rollos al periódico. Ya no lo vi exactamente cuando a él lo mataron, que fue un guardia de seguridad, quien de plano se puso nervioso o algo, él disparó. Y entonces le dio al compañero Roberto y a otras 2 personas más que andaban manifestando. Entonces, ahí quedó en el lugar Roberto. Yo ya me había movido al periódico cuando eso sucedió. Y creo que te tocó que vivir el Jueves Negro también, donde fallece el X. Donde falleció Héctor Ramírez, así es. Fíjate que yo esa ocasión nos reunimos en el periódico a las 6 de la mañana. Y entonces nos asignaron a diferentes puntos. A mí me asignaron al parque, ¿cómo se llama el Hipódromo del Norte. Ya. Entonces me dijeron, mira, en el Hipódromo del Norte van a llegar buses y ahí va a haber mucha gente. Entonces anda con cuidado y tomas fotografía. Cuando yo llego, se parqueó el compañero y vi a una persona que se me hizo conocida. Y le digo, espérate, no te muevas de acá. Va. Ni siquiera nos bajamos del carro ni bajamos los vidrios. Porque la fotografía que le tomé en ese entonces del diputado Jorge Arevalo, lo que se llama. Del FRG. Del FRG. Fue a través del vidrio. Entonces le digo, espérate, que este señor se me hace conocido. Pero tenía el gorro. Primero tenía puesto el gorro. Y luego se lo quitó, porque yo creo que recibió una llamada. Cuando se lo quitó, vi quién era, ¿va? Y empecé a tomarle fotos. Y entonces le digo, vámonos de acá, ¿va? De una vez, por el temor de que nos podían quitar los rollos, ¿va? Y nos fuimos para el obelisco, que ahí estaban reunidos la mayoría de colegas, ahí estaban reunidos. Entonces llegamos y nos dice, mira, dice Juan Carlos Torres, me voy a ir yo para allá donde se ve humo que están quemando llantas. Y vos andate aquí por la Reforma. Hay un banco ahí en esa esquina. Ok, va. Centro Empresarial creo que se llama esa, donde están todos. Entonces... era el edificio en el que ellos querían entrar. Exactamente. Entonces yo llegué. Cuando yo llegué, mira, estaban quemando llantas, un montón de gente con gorros pasamontaña, con palos, machete y todo eso. Y empecé a tomar fotos. Cuando yo voy viendo, se deja venir toda esa turba sobre nosotros, ¿no? Pero mira, todos salen corriendo y yo me quedo tomando fotos todavía. Sí, miro que hay una foto donde estás parado tomando fotos. Y bueno, ya cuando los vi muy cerca, salí corriendo. Y es la famosa frase, Rafa, quítate de... Pero eso no era porque me estaba tapando la foto, sino que él estaba casi hincado tomando y ya venían todos y no se hacía a un lado y yo le empecé a gritar, ¿no? Y él todo enojado, pensó que quitándolo. Pues total, después ya salí corriendo. Cuando salgo corriendo alcanzo al X. Y todavía le dije, X, apúrate que vienen muy cerca. Pero él ya venía como cansado.
asustado. Y yo seguí corriendo, va. Solo le dije así, seguí corriendo. Cuando volteé a ver, ya no venía el X. Ya no lo viste. Ya no lo vi. Y ya no lo vi, muchacha. Cuando llegué ahí nos subimos a un pick-up y todo para irnos más rápido. Y le digo que muchacha, yo ya no vi al X y ahí venía. Pero él se había metido a una casa. Y ahí fue donde falleció. Pero sí fue algo muy, muy triste ver eso. Eso te iba a decir, cuando te enteraste, ¿qué pasó por tu mente? Fue muy triste porque yo lo acababa de ver. Le acaba de decir, va. Y mira, uno quisiera como ayudarle cuando uno ya no puede correr o algo. Tratar de ayudar, pero no se podía, va. Imagínate si yo me quedo ahí ayudándole, tal vez me hubiera ido con él, ¿no? Claro. O algo así hubiera sucedido, me han golpeado. Y es tristeza, ¿verdad? Tristeza ver esas cosas que suceden a veces acá en Guatemala. Claro. Quiero, para terminar, que me digas de una foto que creo que la tomaste en la U, donde se mira que hay alguien que está tirando Esa es una famosa molotov, creo yo. Que tomaste a mano, está exactamente donde... Saliendo de su mano. Ajá. Sí, fíjate que hubo protesta. No recuerdo por qué era la protesta, pero llegamos a la cobertura y empezaron ahí están peleando con los policías. Con la policía ya había tirado gas, es afuera de la universidad, no es adentro. Empezaron a tirar lacrimógeno y los estudiantes empezaron a tirarles bombas a los... ¿Y esa fue portada o algo? Fíjate, la usaron adentro. Una de las fotos que utilizan adentro de las páginas, ¿va? De los periódicos. Sí. Eric, sobre todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, contame, ¿tenés alguna experiencia donde te hayan querido secuestrar o te hayan tenido secuestrado por alguna cobertura? Sí, fíjate que íbamos a una cobertura a Huehuetenango, en el gobierno de Otto Pérez Molina. Yo creo que iba a haber una actividad sobre una mina, creo que era la actividad, una minería. Nos fuimos por una carretera que no era la normal porque nos habían dicho que estaban bloqueando la carretera normal. Entonces, para llegar a la actividad nos fuimos por otro lado. Iba el compañero reportero y el piloto. Ya habíamos avanzado bastante cuando de repente salen pobladores de ahí del lugar y botaron un árbol para que nosotros no pasáramos. Cuando sentimos ya nos habían rodeado, nos dijeron, miren, ¿a dónde van? ¿Quiénes son ustedes? Le dijimos, somos turistas, vamos a un balneario que está acá cerca. No, pero ustedes no pueden pasar, no se puede pasar, y que no sé qué, y regrésense. Pero mire, solo nos regresamos. Ya cuando veníamos de regreso en otro poblado, lo mismo. Salieron 300, 400 personas que no hablaban español. No entendíamos lo que nos decían. Y hasta que llegó una persona y nos dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué andan haciendo acá? Pues venimos de un balneario y ya vamos de regreso. No, ustedes son del gobierno o son periodistas. No, pero mira, ya habíamos pasado lo primero, ya habíamos guardado todo el equipo entre las maletas donde llevábamos nuestra ropa. Entonces cuando nos rodearon, todos asustados, nos bajaron del carro, iba otro equipo de nuestro diario, iba también, yo estaba para Prensa Libre, iba otro equipo de nuestro diario, nos bajaron a los dos equipos y empezaron a gritar que sí entendimos algo de que nos quemaran. No te creo. Que se entendía que quémenos, que siempre hay unas personas que incitan a eso, que andan tomados. Y entonces pasamos ahí como un día y medio más o menos. Retenidos en la carretera. Hasta que llegó una señora que hablaba español y volvió a hacernos las mismas preguntas que de dónde veníamos, que quiénes éramos nosotros. Y les explicamos de dónde, dijimos que veníamos de un balneario que estaba ahí y que ya íbamos para la capital. Pero es que la gente dice que ustedes son periodistas o son del gobierno. No, para nada, mire, aquí están nuestros DPI y todo, y no somos nada de eso. Solo queremos irnos para llegar a nuestra casa porque estábamos asustados, ¿verdad? Que si nos iba a pasar algo.
andaba mi compañero de reportero Hugo Alvarado. Y de piloto andaba Samuel, el pollito. Ahí andábamos y empecé yo ahí a medio calmarlos porque sí estaban bastante... Enardecidos. No, a mis compañeros estaban decaídos, estaban bien ya mal, ¿verdad? Y entonces empecé yo a molestar a mis muchachos, son como 300 más o menos. Y si agarramos 100 cada uno y que no sé qué, va para medios empezaban a calmar, ¿va? Empecé a contarles cosas ahí de chistes y todo para que no se pusieran tan mal. Entonces vino la señora y nos dijo, miren, yo voy a tratar la manera de hablar con la gente para ver si los dejan ir. Y entonces la señora, permítame, va, y se fue la señora con un megáfono y empezó a hablarles en su lengua. En su dialecto. Ajá, empezó a hablarles y a hablarles. Nosotros solo oíamos que gritaban, no, quémenlo, quémenlo. Pero yo no sé por qué entendíamos esa parte, fíjate. Y bueno, pasó un buen rato cuando regresó la señora y nos dijo, tienen 10 minutos para irse de acá. Joder. Y entonces se subió el pollito, el piloto, el reportero y yo. Y cuando oímos que explotó algo, nos poncharon una llanta con un machete. Y le digo yo al pollo, dale pollo, vámonos. No, vámonos, bueno, no podemos esperar más. Y caminamos aproximadamente unos 10 kilómetros. Con la llanta pinchada. Ya cuando llegamos ahí, ya más o menos se miraban luces y más casas, pero tranquilo. Cambiamos la llanta. Y ya decidimos seguir el camino. Fuimos a parar hasta San Marcos. Cuando llegamos a San Marcos, le digo yo que ya tengo ganas de un cigarro, áspera de los nervios, ¿verdad vos? Pasamos a una tienda, 20 quetzales, nos vendieron una cajetilla de cigarros. Fue el cigarro más caro que me haya fumado en la historia. Y total que llegamos a San Marcos, ya estaban ahí esperándonos. Estaba la policía, había ejército y los demás compañeros esperando ahí, fíjate. De que él supuestamente iba a llegar el ejército a rescatarnos, ¿verdad? Ya estaban preparados para llegar a donde ustedes estaban. Estábamos nosotros. Eric, ¿qué pasó por tu mente cuando ya vistes a ellos y saliste de todo eso? Fíjate que en ese momentito que estábamos ahí, yo sí tenía miedo. Yo pensé que sí nos iban a matar, que sí nos iban a quemar como ellos gritaban. Tuve mucho miedo ya pero trataban la manera de darle calma a los compañeros, ¿va? Y el equipo de nuestro diario también estaba triste, se miraban decaídos, todo. Pero logramos, gracias a Dios, ahí sí que la voluntad de Dios va a poder salir del lugar. Ya cuando llegamos al pueblo, que ya se miraban más personas y todo, le di muchas gracias a Dios por haber logrado salir de esa. ¿Qué ha pasado por tu mente durante todo este tiempo que has trabajado en periodismo? ¿Te has arrepentido de haber entrado al periodismo? No, fíjate, no me arrepiento de haber entrado al periodismo. ¿Por qué? Porque vivís tantas cosas y ya tengo la suerte de estártelo contando. Y siempre gracias a la bendición de Dios y el apoyo de la familia que uno logra tantas cosas. Y mal de algo de lo que hemos publicado pueda servir para que algún día un gobierno o alguien pueda ayudar a las personas. Así es. Y sabes que este podcast es para eso, para que quede en la memoria de las personas, de tus hijos, de tu familia, dónde estuviste, qué cubriste, quién fuiste. Precisamente para eso. Para eso he dedicado este tiempo, para que sepan qué legado has dejado en el periodismo. Y vos has dejado un gran legado en el periodismo, en fotografía, en toda clase, porque sos un gran ser humano, Eric. Fíjate, nosotros siempre te hemos estimado y espero que nos sigamos viendo por mucho tiempo más. Y quiero agradecerte porque aquí estás con nosotros, te tomaste el tiempo de venir, tu hija te acompañó, traes un buen guardaespaldas con vos, ¿verdad? Y te felicito porque le dedicas tiempo a tus hijos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Guayo. Es un honor estar aquí con ustedes y contar algunas de las cosas que medio se acuerda uno, porque hay mucho más, pero no vienen a la memoria en estos momentos. Y sí,
alegre estar aquí con ustedes y contarles las cosas que uno pueda contar. Gracias porque enriqueces nuestro programa y te has invitado para una próxima vez. Ok, ¿verdad? muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa y te pedimos que vengas otra vez. Estás invitado y gracias por todo, Eric. Y gracias por ser amigo, ¿viste? Gracias, Pupo. Pupo, el famoso Pupo. Qué gusto, mucha, de verdad, qué gusto estar aquí con ustedes y a seguir, porque está muy bonito su programa. Gracias, Eric.